al músculo esquelético, y lo que vamos a ver, es su corte de lengua, ¿sí? Recordad que la lengua no tiene la envoltura externa. ¿Cómo se llama la envoltura externa conectiva? El epimicio. La lengua no tiene epimicio, ¿sí? ¿Por qué no tiene epimicio? Porque la lengua tiene la superficie dorsal, tiene mucosa, la superficie ventral tiene mucosa, ¿sí? Y la parte central está el tejido muscular. Muy diferente al músculo que está insertado en los huesos, ¿no? Por ejemplo, el bíceps, ¿no? Ustedes cuando, no sé si están haciendo músculo, si ustedes disecan, porque el alumno tiene que disecar, ¿no? Van disecando con su bisturí y lo sacan ustedes todo el bíceps, ¿ven? Y toda la envoltura que lo rodea al bíceps, eso viene a ser el epimicio. Eso viene a ser en forma macroscópica viene a ser la aponeurosis, ¿sí o no? Toda esa estructura brillosa, transparente que rodea el músculo es la aponeurosis. Pero la histología ya nos demuestra que esa aponeurosis viene a ser el epimicio. Y la lengua no tiene eso, pero sí tiene músculo, ¿sí? Entonces tenemos acá, miren, el tejido muscular en lengua. Y en lengua las fibras musculares se disponen en diferentes sentidos, no en un solo sentido. Entonces, vamos a ver fibras que están cortadas a lo largo. Es decir, fibras que están cortadas en sentido, miren, longitudinal, ¿eh? Van a ver paquetitos donde las fibras están cortadas transversalmente. Y de repente hay algunas fibras que donde vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿ven? Ustedes notan que acá no se ve como acá. Acá ven las fibras bastante largas como cintas. Acá no se ve apenas, ¿ven? Entonces, este corte debe ser un corte oblicuo. Entonces podemos ver corte transversal, corte longitudinal y corte oblicuo, ¿sí? Y ustedes van a ver que el conjunto de fibras que estamos observando aquí, sea en corte longitudinal o corte transversal, forma un fascículo. Un fascículo, ¿eh? Un conjunto de fibras, ¿no? Y vamos a ver que rodeando a este fascículo va a haber tejido conjuntivo o conectivo. Y ese tejido conectivo que rodea a ese fascículo, ¿cómo se va a llamar? Periinicio. Un tejido conjuntivo denso con fibras colágenas, vasos sanguíneos va a haber ahí y también puede haber nervios. Y luego dentro de este fascículo, como he dicho que hay varias fibras, ¿no? Ven acá una fibra, estamos viendo a lupa, varias fibras. Entonces, estas fibras, como he dicho que una de sus características es que son fibras largas, ¿no? Y lo estamos observando ahí como cintas, ¿no? Entonces, rodeando a cada fibra hay tejido conjuntivo. ¿Cómo se va a llamar ese tejido conjuntivo que rodea a cada fibra? Endomisio. El perimisio rodea todo el fascículo. A todo el Fascículo. Hemos dicho que el fascículo es el conjunto de fibras. Pero rodeando a cada fibra muscular hay tracto de tejido conjuntivo laxo, donde hay capilares, ¿no? Entonces está entre las fibras, ¿sí? Entonces tenemos ahí varios fascículos, ¿ya? Recordar entonces que a nivel de lengua no hay epimicio, ¿sí? No hay epimicio. Entonces ahí estamos observando, ¿eh? Porque yo le digo, ¿qué es esto de acá? ¿Cómo se llama? Fascículo. Un fascículo.
¿Ve? ¿Por qué está separado este fascículo? Por tejido Conjuntivo. Denso y regular. denso y regular. Si yo le muestro acá, ¿qué es esto de acá? Es una fibra Muscular. muscular Esquelética. estriada esquelética. ¿Qué rodea esta fibra? El Endomisio. El endomisio. ¿Sí? El endomisio. De igual manera acá, ¿ve? Entonces vamos a ver primero en la parte longitudinal. Entonces, en las fibras que están cortadas, voy a ver donde se note bien el perimisio. Entonces vamos a ver, miren, las fibras acá cortadas longitudinalmente en algunos. Muevo el micrométrico y ustedes ven unas bandas claras y oscuras, ¿o no? Ya. Entonces, esas son las estrías, ¿no? Por acá se ve bandas oscuras y bandas claras. Las bandas claras son las bandas cis y las bandas oscuras vienen a ser la banda A, ¿no? ¿Qué está formando ahí? Una sarcómera, ¿no? Entonces, y le da las estrías. ¿Qué más vemos acá en esa fibra? El núcleo es Férico. periférico, ¿no? No vemos muy bien, pero tiene varios núcleos. ¿Qué más vemos acá? Vemos la fibra, el núcleo, pero ustedes notan por acá, miren, hay un tejido que está entre ellos, no es muy amplio, ¿sí? Y a veces notamos, por ejemplo acá, ¿ve? Y van a ver ustedes un núcleo en el centro. Entonces, este núcleo es un fibroblasto. ¿Y dónde está ubicado este fibroblasto? Si está separando estas dos fibras, ¿qué tejido sería este de acá? Endomisio. El endomisio. El endomisio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le indico acá este núcleo, ¿qué núcleo sería? ¿De la fibra o el fibroblasto? El fibroblasto. El fibroblasto. El núcleo de la fibra tiene que estar bien pegadita a la fibra. Por ejemplo, acá, ¿ve? Está bien pegadita a la fibra, ¿ve? Pero son fibras multinucleadas. Acá también, ¿no? Acá también, entonces tiene varios núcleos, tiene estrías, lo rodea el endomisio. Todo esto es un fascículo, ¿no? Ahora nos vamos a ver, miren, el tejido que está rodeando a este fascículo, ¿sí? Vamos a ver un tejido conjuntivo. Y ahí ven ustedes algunos adipocitos, ¿no? Entonces ven este tejido, ¿ven? Este es un espacio, este son canales. Entonces, este tejido que ven ustedes, listo, estudiar colágena debería ser el perimisio, ¿no? Vamos a ver. En las envolturas conectivas generalmente se ve bien claro, se nota con las tricrómicas, ¿no? Tricrómicas. Entonces notan acá, miren, todo esto, ¿qué debería ser? Un fascículo. Un fascículo. ¿Cómo están cortadas acá las fibras? Transversalmente. Transversal. No, este es un corte único, ¿ve? Porque todavía por ahí notan qué cosa, estrías, ¿ve? Ven núcleos periféricos. ¿Sí? Entonces es un corte oblicuo. No es necesario que digan corte oblicuo o corte no. Yo diría que corte es, ¿no? Lo importante es que ustedes noten que, miren, entre estas fibras acá hay un capilar, hay eritrocitos. Entonces, el tejido que está rodeando a estas fibras, ¿qué tejido es? ¿Cómo se llama ese tejido? ¿Cómo se llama ese tejido? El endomisio. Endomisio. Endomisio, no el espacio, ¿ah? El espacio no es, este no es el endomisio. Este es un espacio virtual, pero vengo acá con un algo que ven ahí entre estas fibras, esto de acá, que ese es el endomisio. Hay que ver elementos en el endomisio, ¿sí? No decir, ay, este espacio es el endomisio, no veo nada ahí, pero acá sí veo, ¿eh? Veo acá algunas fibras colágenas muy finas, veo fibroblastos, de igual manera acá un capilar. Entonces sí estoy observando el endomisio.
que rodea a cada fibra muscular, ¿sí? Entonces vamos a ver un preinicio que se observe bien clarito, ¿sí? Donde no se vea tejido. Vamos a ver un corte transversal, ya muy diferente al corte oblicuo. Entonces, acá estamos observando, miren, corte transversal, ¿sí? ¿Lo notan ahí? Acá no se ven estrías, pues. Se ve, cada uno de estos es una fibra muscular, ven los núcleos acá en la periferia, núcleo de la fibra. ¿Este núcleo será de la fibra o no? ¿Qué sería este núcleo? ¿Qué sería este de acá? Endomisio. El endomisio, ¿ves? El endomisio, ¿no? Entonces todo esto que se ve como telita es el endomisio, no el espacio, porque cuando se procesa la fibra pierde líquido y se retrae, y queda un espacio virtual ahí, ¿no? Entonces hay que ver todo lo que se ve como unas telitas menos teñidas que la fibra, ¿no? Corresponde a esto. Y como este es un corte transversal, miren, dentro del sarcoplasma, es decir, dentro del citoplasma, no se ve vacío. Ahí deben estar los cortes transversales de las miofibrillas, ¿no? De las miofibrillas. Inclusive la clase anterior que hemos tenido el día miércoles, una alumna me dijo, yo no hablé de eso. Pero ha leído, ¿eh? El alumno que lee se adelanta al profesor. Me dijo, doctora, y no han mencionado los campos de Conge. Sí, no lo mencioné porque ella no tiene importancia. Le dije así, pero vamos a aclarar que son los campos de Conge, porque Conge lo descubrió. Tampoco podemos quitarle ese honor, ¿no? Entonces miren acá, esta es una fibra y esta fibra tiene ¿qué cosa? Miofibrillas. Esas miofibrillas también están cortadas transversalmente. Entonces, Conge vio que esas miofibrillas se agrupaban, por ejemplo, un grupito por acá, otro grupito por acá, otro grupito por acá, y el denominó, le dijo, son campos de Conge. ¿Por qué? Porque las miofibrillas como que están agrupaditas. Pero al final no tiene ninguna función. Creo que ya los textos no lo mencionan tampoco. Pero ella lo leyó y dijo eso, ¿no? Entonces, sí, ahí se mencionaba anteriormente los campos de Conge. Entonces, no está malo que un alumno se adelante al profesor, no es malo, ¿ah? Es lo mejor. Lo tienen que leer.